Padre bendito y santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta tarde te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de podernos reunirnos, los jóvenes. Gracias te damos porque permites que por este medio podamos escuchar de tu palabra, podamos aprender cada día más y así enriquecernos de tu palabra bendita y santa. Muchas gracias, bendice al instructor, bendice a cada joven, que podamos estar atentos a la enseñanza, al aprendizaje. Bendice a cada uno, Dios mío, de los que no han podido conectarse. Te rogamos por cada uno de ellos. Y así, Padre, te pedimos nos dirijas. Y así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, profesor Areli. Bien, pues a manera de repaso de la vez pasada, o las veces pasadas que nos estuvo enseñando la profesora Marisol, vimos algunas cuestiones interesantes sobre el capítulo 8. De los capítulos 8 al 10 mostraban unos problemas que estaban teniendo en la iglesia de Corinto. Y esos problemas pues abarcaban cuestiones con la comida, ya hablamos sobre el matrimonio y sobre el sexo y cuidados que tenían ellos que tener debido a que venían de un trasfondo sucio. Pero en estos capítulos lo que está hablando Pablo es de ciertos problemas que tenía la iglesia. Eh, Pablo pone un principio aquí. El principio para poder solucionar los problemas que tenía la iglesia de Corinto era esta, el poder para amar a otros más que a uno mismo. Entonces decíamos que en la cuestión de la comida, algunos decían no tienes que comer, no puedes comer porque es ofrecido a los ídolos, otros decían "Ay, no hay ningún problema, éntrale, no representa nada el ídolo, aunque detrás de un ídolo sabemos que hay un demonio, no hay ninguna cuestión. Entonces algún hermano podría comer, un hermano cuya conciencia era fuerte, cuya madurez era mayor y por lo tanto el poder decir, ¿sabes qué? No hay gran problema, puedo comer porque el ídolo no significa nada, solamente hay un Dios. Pero quizá otro hermano se escandalizaba y decía, oye, entonces sí puedo comer, no puedo comer, ya no entiendo. Su fe no estaba madura, era una persona pues creciendo todavía en el conocimiento de Dios. Y esta persona podría hacerlo para no lastimar a este hermano o a esta hermana, pues en una situación aparte, en su casa, podría comer sabiendo que no habría ninguna cuestión mala en este aspecto, pero el punto principal era este, poder amar a los otros más que a uno mismo. Entonces, ¿tenía derecho a libertad este hermano? La respuesta es sí. ¿Podía comer de lo ofrecido a los ídolos? La respuesta es sí. Y si alguien se escandalizaba, ¿cuál sería la respuesta? Pues que el ídolo no significa nada. Ni por comer voy a ser mejor, ni por no comer voy a ser mejor. Significaba que esto es indiferente, pero lo que pesaba aquí era el lastimar a otro hermano. Yo les preguntaba a la vez que se le fue el internet a Marisol, y les decía, bueno, si alguien en la iglesia nos dice, oye, está bien comer de lo que se le ofrece a los muertos en el 2 de octubre, perdón, de noviembre, el pan y el mole y los jugos que le gustaban al muertito. Está bien que podamos comer, sí o no. Entonces, pues va a haber algún hermano o alguna hermana cuya fe esté madura y su fe le diga, oye, ¿sabes qué? Pues no es que haya bajado esa persona, su espíritu, su alma o lo que sea, le haya quitado la esencia al pan y se la haya llevado. Eso no puede pasar porque la Biblia nos dice que no. Entonces, su fe es fuerte, es madura. Si él o ella se siente feliz, se siente tranquilo de poder comer, lo puede hacer. Ese es mi punto de vista. Pero si eso alguien lo ve, un hermano o una hermana, y se escandaliza y dice, ¿cómo es posible que este hermano o esta hermana lo esté haciendo? Si está viendo que esto fue ofrecido a los muertos o a los ídolos o a la Virgen o lo que sea, ¿cómo es posible? Entonces ahí entra un principio mayor, ahí entra el amor por esa persona, en la cual le dice, ¿sabes qué? Para no hacerte sentir mal, para no hacer tropezar tu conciencia, para no llevarte a algo en lo que no estés plenamente convencido, entonces voy a abstenerme de mi libertad. Ese era el gran principio que les decía Pablo en el capítulo 8, y por lo tanto sabemos que el cristiano tiene libertad para comer. ¿Tiene libertad? Claro que sí. El ídolo que es, dijimos, nada. Nada es el ídolo, es igual a nada. Aunque les repito, en algunos lugares sí se dice que la adoración a un ídolo lleva por atrás a un demonio,
en realidad el ídolo nada es un pedazo de piedra o un pedazo de yeso, un pedazo de madera o lo que sea, pero no representa nada. Pero para poder ejercer nuestra libertad, vamos a tener un principio mayor que lo va a cubrir, lo va a permear. Entonces, esa libertad va a estar cubierta siempre por el amor al hermano o a la hermana. De tal forma que si veo que mi libertad hace tropezar a esa persona, me abstengo. Me digo, bueno, lo voy a hacer, pero tal vez en casa, donde no me vea esta persona, donde yo sepa que estoy haciendo lo correcto, porque así dicen las escrituras. Y no quiere decir que la otra persona, por asustarse o por decir, ay, pues es que yo no voy a comer de lo participado a los muertos o a los ídolos o a la Virgen, yo sí me voy a abstener. No quiere decir que esa persona sea menos o sea una tonta, no, está creciendo en su fe y en algún momento esperemos que se dé cuenta que el ídolo, la Virgen o el Dios al que se le ofreció, en realidad nada es. Eso es el resumen del capítulo 8. Pero quizá, al igual que en el capítulo 7 y en el capítulo 8, el capítulo 9 sea una cuestión de responder algunas preguntas o cuestiones que tenían los de la iglesia. En el capítulo 7 ya vimos que le habían preguntado a Pablo qué hacer con el matrimonio, qué hacer con los solteros, qué cuestión con el sexo, con el divorcio. Bueno, Pablo responde esas preguntas en el capítulo 7, en el cual nos llevamos mucho tiempo. En el capítulo 8 le hicieron otras preguntas. Bueno, él respondió a otras preguntas que le hicieron, en las cuales abordaba el tema de la comida, de la libertad como cristianos para poder comer o no. Y en el capítulo 9 aborda otras preguntas. Pero estas preguntas iban un poquito más penetrantes, un poquito más fuertes, porque ya iban a atacar directamente a Pablo. Entonces, Pablo, recordemos que les había dicho algunas cosas. Pablo en el capítulo 4 les dijo, ustedes son mis hijos espirituales, yo los engendré y por lo tanto yo quiero solamente su bien. Eso se los dijo en el capítulo 4 y les habla con autoridad. En el capítulo 1, Pablo se presentó a sí mismo como un apóstol. Y dijimos, ¿cuáles son las características para ser un apóstol? No es nada más de que yo me siento un apóstol, la iglesia votó por mí para ser un apóstol, yo me siento con la capacidad intelectual de ser un apóstol. Esas cosas no estaban en la mente de Pablo. Pablo va a explicar aquí algunos de los puntos importantes para ser apóstol. Pero para los que no se acuerdan de eso y puedan ver en la actualidad en las iglesias apóstoles y el gran apóstol va a venir a predicar. ¿Qué significa ser apóstol? Porque aquí su apostolado, en el capítulo 9, estaba siendo cuestionado, estaban diciendo, ese Pablo, pura basura, quizá él y otras personas tengan el mismo grado, ¿por qué Pablo ha de ser especial? Bueno, Pablo les responde con algunos puntos que vamos a abordar. Pero en el capítulo 1 decíamos algo importante sobre el apostolado. El apostolado no era algo que ellos hayan decidido, que a alguien se le haya ocurrido, tengo una buena idea, voy a ser apóstol, voy a dejar mi carrera secular y se me va a ocurrir seguir el apostolado. El apostolado era algo que Jesús había designado. Entonces Jesús había escogido a sus apóstoles para que lo siguieran. ¿Quién hizo el llamado? Jesús. En el caso de Pablo, Jesús fue el que lo llamó. Ustedes se acordarán cuando se le apareció en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. Jesús se le apareció y lo llamó y le dijo, yo he escogido a Pablo para que sea un instrumento útil. De tal forma que el apostolado no se escoge, no se tiene una idea buena de ser apóstol. Jesús es el que llama al apostolado. Otra característica es que todos los apóstoles vieron a Jesús. Vieron, decir que con sus ojos es redundar porque no hay otra forma de ver, pero pues bueno, ellos vieron a Jesús, palparon, incluso dice Juan, vieron y palparon a Jesús. Entonces la primera característica es ser llamado por Jesús o ser designado por Jesús, haber visto a Jesús. Y entonces ustedes están viendo que el punto de vista es que el apóstol va a enfocarse al ministerio de Jesús. No se va a enfocar en su propio ministerio, en su propia vida, en sus propias necesidades, en sus propios gustos, en sus propios derechos. El apóstol siempre les va a decir, oigan, todo tiene que ver con Jesús. Yo lo que estoy haciendo lo hago porque Jesús me lo encargó, Jesús me llamó, Jesús me puso en este cargo, Jesús me capacitó a través de los dones espirituales para ser apóstol. Y lo que creemos los cristianos hoy en día es que obviamente la base sobre la que se edifica la iglesia, nos dice Pedro, es Jesús mismo. Jesús es la roca. Y la primera parte de la iglesia, los ladrillos más abajo, los cimientos, si quieren, por así decirlo, que vienen después de Jesús, son los apóstoles, porque ellos vieron a Jesús directamente. No puede sobre ellos seguir edificándose la iglesia de Cristo y decir alguien, un tonto así de que venga y como Cash Luna y, a mí se me ocurre, yo también ser apóstol.
porque pues tuve un sueño, vi a Jesús, ese ya sabemos que está diciendo puras tonterías. Los apóstoles, como les digo, tenían ciertas capacidades, ciertos límites, y esos se limitaban a la relación que tenían con Jesús. Hoy en día no creemos que son apóstoles, no creemos que haya apóstoles, creemos que ese ministerio se cerró ya cuando ese grupo de personas designadas por Jesús murieron. Entonces, como Pablo estaba siendo atacado y cuestionaban su apostolado, Pablo ahora va a responder. Una cuestión que me llama la atención en este capítulo es que Pablo, aun a pesar de ser atacado, yo me lo imagino por lo que veo en el capítulo 9, que Pablo estaba tranquilo. No me lo imagino enojado. Es decir, no me imagino a Pablo, ay, esto ya me salió medio feo, no me imagino a Pablo con las cejas así. Ay, ¿por qué están atacándome? Regañándolos, diciéndoles de groserías, diciéndoles, ay, malditos, puras serpientes y culebras y víboras y ajos y cebollas. No me lo imagino así. Vemos a Pablo que está defendiendo su apostolado con una actitud tranquila, una actitud en la cual él les hace ver a los corintios el por qué él fue designado apóstol y cuáles son sus derechos como apóstol, pero que por sobre esos derechos Pablo ha decidido mantener el mismo principio que les dijo en el capítulo 8, que es el amor a su hermano. Entonces, cuando los de Corinto cuestionaban ese apostolado, ¿qué les respondió? Alguien que me lea, por favor, versículo 1 y 2 que aparecen, bueno, 1 y 2 que aparecen en la pantalla. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensan que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Gracias, Mari. Cuando empezaron a cuestionar a Pablo, pues Pablo, recordemos lo que les dijo en el capítulo 8, tienes libertad para actuar, solamente que esta libertad va a ir regida por el amor. Cuando ahora se le aplican a Pablo y le dicen, oye, entonces tú eres un apóstol, tú eres libre. Pablo les está diciendo, yo soy tan libre como cualquier otro. Todas estas preguntas esperamos como una respuesta ya anticipada. Son preguntas que se conocen como retóricas. Pablo era tan libre como cualquier otro y la respuesta es sí. Pablo les pregunta, ¿no soy yo apóstol? Y la respuesta es sí. ¿No he visto a Jesús con mis propios ojos? La respuesta vuelve a ser sí. Pablo tenía las características que se necesitaban para ser apóstol. Pero Pablo no solamente estaba hablándoles y diciéndoles, ay, pues bueno, yo soy apóstol, vi a Jesús y ya. Pablo les pregunta algo más y les dice, ustedes mismos no son el resultado de ese apostolado. Es decir, si yo tengo las características de apóstol y me digo ser apóstol y lo demuestro, ¿cómo lo demuestro? Con ustedes mismos. Ustedes son esas pruebas de que yo soy un apóstol. Porque ustedes se convirtieron, le pertenecen al Señor, gracias a qué? Al trabajo que había estado llevando a cabo Pablo. He estado preparando un sermón de primera de Timoteo 4. Y cuando Pablo ocupa esta palabra en ese capítulo, Pablo les está hablando de un trabajo extenuante, un trabajo en el cual de verdad se esfuerza como si fuera al gimnasio, como si fuera al gym. Utiliza la palabra gumnatio, que de esa palabra viene nuestra palabra gimnasio. Entonces Pablo les está diciendo, yo trabajo como si me estuviera ejercitando en el gimnasio, con disciplina, con esfuerzo, hasta sudar la gota gorda, por ahí dirían. Pero aparte, Pablo habla de otro tipo de trabajo en el cual nosotros nos basamos para decir nuestra palabra, agonizar. Pablo trabajaba hasta agonizar, estaba dándole tantas ganas, tanto power al ministerio, nos dice 1 Timoteo capítulo 4, que en algunos casos casi agonizaba, su vida corría peligro. Entonces, esa es la forma en que Pablo trabajaba. Pablo trabajaba con disciplina, con esmero, con constancia, y lo hacía hasta el punto en el que su vida no importara. Ese trabajo que Pablo tenía había hecho un resultado en la iglesia en Corinto. ¿Cuál fue el resultado? Que estas personas que estaban leyendo se convirtieran a Jesús. Y lo triste es que algunas personas piensan que no soy apóstol. Ahora, aquí es algo interesante lo que Pablo les comenta, porque piensen en lo que quieran, pero Pablo era un apóstol. Actualmente podemos ver que muchas personas que se dicen ser pensadoras, que se dicen ser inteligentes, así como cerebritos, vamos a ponerlos así como que en una gran cabeza, y dicen,
Yo pienso que no hay un cielo. Bueno, pero porque este tonto que se cree inteligente piense que no hay un cielo, no va a anular el cielo, ¿o sí? Pues no. Su cerebro, aunque él lo cree grandote, pues en realidad es pura tontería. Pablo le pasaba algo similar. Algunas personas pensaban que él no era apóstol y no lo consideraban así, pero Pablo les responde con autoridad y les dice, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Ellos mismos habían sido ministrados por Pablo, ellos mismos habían escuchado el testimonio de Pablo y sabían que él tenía el poder, la autoridad para decir, yo soy apóstol del Señor. En ningún momento Pablo está dudando de lo que él está diciendo, tampoco les está pidiendo el favor, ay, por favor, créanme que soy un apóstol. No, Pablo les está hablando con autoridad. Yo soy un apóstol del Señor, yo vi al Señor Jesucristo, yo fui designado por Él, soy un apóstol. A veces pensamos que el Señor estaría rogándonos, como cuando platicamos con alguien ateo. Una persona atea, él dice, yo no creo en Dios, a mí me es indiferente Dios, yo soy ateo. Y pensamos que nuestra misión como cristianos es decir, oye, por favor, cree en Dios, como si Dios fuera un pobre tonto, así que no se puede defender, que está sentado, que está ahí, bueno, defiéndeme, por favor, delante de tus amigos, defiéndeme y di que sí existo, hazle creer, por favor. Dios nunca se pone en este papel de víctima ni de un inválido que no se puede detener. Dios solamente se admite su existencia y si en la Biblia alguien no cree en Dios, simplemente la Biblia lo llama tonto, necio. No está, oye, por favor, te ruego, te imploro que le creas a Dios y que sientas que Él existe y que Él es quien le ha dicho. No, Dios existe. Dios es alguien que se manifiesta con poder, que tiene autoridad y que lo que los demás piensen no va a modificar su conducta, su existencia, su poder. Bueno, algo de esa autoridad Pablo está tomando acá. Pablo está diciendo, yo soy apóstol del Señor. Me crean o no, digan lo que digan esos cuates, yo soy apóstol del Señor porque el Señor tiene autoridad y le ha dado autoridad como apóstol al Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta a aquellas personas que cuestionan la autoridad? Alguien que me lea versículos 4 al 6, por favor. ¿Acaso, del 4 a 3, ¿verdad? 4 al 6, hasta acá. 4 al 6, perdón. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás? Apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro o Bernabé, y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Gracias, Dani. Esto es algo muy, muy serio. Pablo les está diciendo, los que cuestionan mi autoridad, aquellas personas, no me importa lo que estén diciendo, lo que no digan o lo que sí digan, mi autoridad me permite saber que soy un apóstol y ustedes, Corintios, son el claro ejemplo, son la demostración de ese apostolado. Pero les vuelve a hacer unas preguntas y les dice, oye, yo como apóstol tengo derechos, al igual que otros apóstoles, como los que menciona acá, tienen derechos. Noten cuáles son estos derechos. Pablo les dice, tengo el derecho de hospedarme con ustedes. Si voy a su casa y visito a estos hermanos de Corinto, ¿yo me puedo quedar con ustedes? Y la respuesta es sí. Aparte de eso, ¿pueden compartir sus comidas? Sí, seguramente si invitaban a Pedro o a otro apóstol, podían hacerlo. Pablo va un poquito más allá y les dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor o como lo hace Pedro. Este versículo nos hace eco, nos hace memoria al capítulo 7 en el cual estábamos hablando de el matrimonio. Pablo, por lo que entendemos de manera histórica y lo que vimos en el capítulo 7, quizá ya en este punto estaba viudo, pero Pablo estaba feliz con el hecho de estar viudo porque decía, mi corazón entero lo puedo entregar al servicio de Dios. Lo puedo entregar completo a Dios, no tengo otra distracción. Pero si yo me quisiera casar, ¿tengo el derecho de hacerlo? Y la respuesta es que sí. Si Pablo quería conseguirse una esposa, lo podía hacer. Entonces, vemos algunos puntos que refuerzan lo que vimos en el capítulo 7. Tienen derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, en algunas versiones va a decir una hermana,
Esa es una limitación, como veíamos en el capítulo 7. Si alguien se va a casar, debe ser con alguien de la misma fe, como lo hacen los demás apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los que conocieron en ese tiempo, porque recuerden que la gran mayoría de los apóstoles murieron siendo mártires, víctimas de su fe, ellos tenían una esposa, claro que sí, incluso hasta los hermanos del Señor. ¿Quiénes eran los hermanos del Señor? En la Biblia, en el Evangelio de Mateo, de Marcos, se nos menciona que de vez en cuando Jesús, al estar ministrando, era visitado por su mamá, sus hermanos y sus hermanas. Claramente sabemos que eh, Jesús tenía una mamá que era la Virgen María, y nos dice en Mateo que María y José se conocieron como esposos, tuvieron más hijos. Y en Marcos creo que es capítulo 3, se menciona que, no me acuerdo si es 6 o 3, que tuvo unos hermanos hombres resultado del matrimonio de José y María. Uno se llamaba José, otro se llamaba Judas, otro se llamaba Santiago, otro no me acuerdo cómo se llamaba. Pero algunos de estos llegaron a escribir epístolas universales, como Santiago, por ejemplo, y Judas. Las epístolas que tenemos escritas son gracias a estos medios hermanos del Señor, que la Biblia también nos menciona que al principio no creían en Él, pero que después creyeron en el Señor. Qué cosa tan rara, ¿no? Haber visto al mismo Señor como un medio hermano, crecer en casa, estar con Él. Yo me imagino que no peleaba con esos hermanos, no se gritaba, no se desquitaba, pero bueno, al principio no creían y ya después creyeron, y nos dice la Biblia, por lo que entendemos aquí en este versículo, que estaban casados, y claramente en el Evangelio se nos dice que Pedro estaba casado. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a su suegra. Incluso hasta han hecho chistes de ahí. ¿Por qué Jesús fue negado por Pedro 3 veces? Porque sanó a su suegra. Ja, 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 ja. Ese es un chiste que he escuchado en algunas ocasiones, pero bueno, no fue en ocasión de chiste. Pablo hace referencia a este matrimonio de Pedro como algo tangible, algo que estaba ocurriendo y que los corintios estaban familiarizados en haber visto. Entonces, Pablo les está diciendo, nosotros al igual que ellos tenemos derecho, si quisiéramos casarnos, a casarnos. Y aparte, otra cuestión que Pablo les está diciendo es que pues ellos han tenido que trabajar para sostenerse. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 13, nos dice que Bernabé y Pablo fueron separados para la obra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces fueron apartados para ese ministerio, se salieron de su lugar para ir a ministrar, y ahora ellos tenían que trabajarse para ministrar, para sostenerse y para ayudar a las personas que estaban con ellos. Entonces Pablo les está diciendo, ¿a poco nosotros no tenemos derecho a que vivamos igual que ellos? ¿A poco solamente nosotros tenemos que trabajar para sostenernos? Y les sigue hablando y les pone unos ejemplos de la vida real. Versículos 7 y 8, que alguien nos lea, están aquí en su pantalla, por favor. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expresa meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Gracias, Janet. Pues Pablo lo que les está diciendo es, ok, vamos a meternos al tema de dinero. Cuando se trata de dinero, uno podría pensar, ay, bueno, entonces Pablo y Bernabé que trabajen por sí mismos y ya. Pero Pablo les pone un ejemplo sobre esto. Cuando un soldado tiene que viajar y lo mandan a la guerra, ¿a poco el soldado de su propia bolsa paga sus viajes, su caballo, su camello, su comida, su lo que sea? No. El soldado recibe el transporte y los viáticos por parte del gobierno. Bueno, ese es el punto que está sacando aquí Pablo. Pablo también les está diciendo, ¿qué agricultor, qué persona que se dedica al campo planta un viñedo y pues no se puede comer tantito de su fruto? Sí puede hacerlo. Pablo también les hace una pregunta, ¿qué pastor que cuida su rebaño no permite beber un poco de la leche que sale de las ovejas? Entonces Pablo les está diciendo, oigan, si en la naturaleza nosotros estamos viendo que el trabajador puede recibir beneficios del trabajo que está haciendo, ¿es eso hablar solamente desde un punto de vista humano o la ley habla de eso? Pablo les está poniendo unos ejemplos y ahora les dice, oigan, yo lo estoy inventando de mi cerebro o la ley misma, la Biblia, el Antiguo Testamento lo menciona. Bueno, Pablo da la respuesta aquí, porque la ley de Moisés dice, es decir, en el Antiguo Testamento Moisés ya hablaba de eso y decía, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando el agricultor salía al campo y traía a su toro, y ese toro jalaba el arado, pero después el toro veía una rica gavilla, una comida, y decía, ay, pues voy a comer de ahí. El toro podía hacerlo. Y la Biblia te dice, no le pongas bozal, ¿qué quiere decir eso? Como esa reja que le ponen en la boca para impedir que coma. No, el mismo animal tenía derecho a comer porque el animal estaba trabajando. Entonces, el principio lo toma Pablo y les dice, ¿acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? La respuesta es muy clara. Y Pablo les está diciendo, no nos hablaba a nosotros en realidad. Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trille el grano puedan esperar una porción de la cosecha. De esta forma, Pablo les está diciendo, el que trabaja puede esperar una recompensa. Al igual que el pastor que trabaja espera una recompensa del rebaño, al igual que el soldado que trabaja espera una recompensa por parte del gobierno, al igual que el que trabaja en el campo espera una recompensa de poder comer del viñedo, de las ovejas o de lo que sea, de esta misma manera el animal, el buey que trillaba, que jalaba el arado junto con la persona que iba el buey, podía esperar una recompensa que era saciar el hambre que tenía. Bueno, si Dios cuidaba tanto hacia los animales, no lo hacía solamente por los animales, sino lo hacía también por la persona a la cual iba como receptora de este mensaje. Entonces, Pablo saca de la naturaleza este mensaje y les dice, oigan, noten algo, nosotros hemos plantado una semilla espiritual entre ustedes. Pablo llegó, les anunció el Evangelio de Jesucristo a los Corintios, y ahora, ¿cuál es el derecho que tiene Pablo? Porque Pablo lo hizo siendo apóstol. ¿Cuál era el derecho que tenía? Pues bueno, tenemos el derecho a cosechar el alimento y la bebida material, sí o no. Se los hace en forma de pregunta y la respuesta es sí. Si alguien recibió beneficios espirituales de Pablo al aceptar a Cristo, ahora se esperaría que en agradecimiento estas personas pudieran recompensarle y decir, bueno, Pablo, tú me das alimento espiritual, pues ahora me toca a mí cuidar de ti y te puedo dar unos frijoles, unas garbanzas, unas lentejas, un trigo, lo que sea, de forma material, tanto alimento como bebida. Entonces Pablo les decía, es algo natural, así en el mundo se espera. El soldado espera que por su servicio cubran sus gastos. El pastor espera que por su servicio pueda comer de lo que puede salir de los animales. De igual forma, al ser apóstol y haber predicado a Cristo, se espera que yo pueda ser alimentado por parte de ustedes. Les dice en el versículo 12, si ustedes sostienen a otros que les predican, noten esto, esto es algo como así para poner en un signo de admiración. La iglesia sí lo entendía, la iglesia entendía que si algún maestro les enseñaba de la Biblia, pues la iglesia le estaba retribuyendo, ya sea económica o materialmente. Eso lo estaban haciendo con otras personas que les predicaban. Pero Pablo entonces les dice, oigan, ¿y nosotros no deberíamos tener aún mayor derecho que nos sostengan? Pablo había predicado, les había fundado la iglesia, había llegado con el ministerio allá a Corinto, empezado esa iglesia, y Pablo les dice, oigan, yo como apóstol tengo aún mayor derecho de que eso ocurra, solamente que noten lo que les dice Pablo, pero nunca nos hemos valido de este derecho. Recordemos lo que Marisol nos decía en el capítulo 8, ¿tenemos la libertad de hacer algo? Sí. En este caso, Pablo tenía la libertad de ejercer este derecho y decirles, oigan, yo tengo este derecho, pero Pablo se tomó la libertad por amor a ellos de no ejercer este derecho, no lo ha hecho válido. Y Pablo les explica algo. Les dice, nosotros preferiríamos cualquier otra cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia de Cristo. Esto cobra mucha relevancia y creo que este es el corazón de este capítulo, o en realidad de esta sección. Como cristianos, ¿podemos poner obstáculo al Evangelio? Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo podemos hacer? De muchas maneras. Los pastores que están viendo esto en la sierra, los líderes que están escuchando esto, entre ustedes como cristianos o cristianas jóvenes, ¿qué obstáculos podemos poner? Bueno, nuestra conducta. Cuando alguien nos ve y ve nuestra forma de vida y dice, ay, nanita, si eso es vivir como cristiano, mejor ni soy cristiano, están peor que los inconversos. Bueno, puede ser un obstáculo. Otra cosa es que pues hay muchos falsos maestros que, como nos dice 1 Timoteo 6, lo único que están persiguiendo es ganancia material. Entonces Pablo podría haber dicho, ay, no quiero que me confundan con ninguno de estos maestros falsos que están nada más en busca de las
riquezas, y entonces yo no quiero que la gente empiece a decir o a pensar que yo nada más hago esto por dinero. Yo prefiero que mi amor por la buena obra, por la buena noticia, por ustedes, permee sobre mi libertad. Entonces, no les voy a exigir que ustedes me mantengan, me aporten, me ofrenden, me paguen, ¿no? Pero quiero que sepan que tengo el derecho de hacerlo. Solamente que si no lo ejerzo es por no ser un obstáculo a la buena obra de Cristo, a la buena noticia o al evangelio de Cristo. Vamos a quedarnos hasta el versículo 14 que aparece en pantalla. Alguien que lea el 13 y el 14, por favor, y hoy vamos a terminar acá. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Gracias. Gracias, profesor Areli. Pablo vuelve a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento y les dice, oigan, ¿se acuerdan ustedes que los sacerdotes o los que ministraban en el templo obtienen los alimentos de los que salían del altar? Marisol ya nos mencionó la vez pasada que incluso en la cultura pagana los animales eran divididos en partes y una parte se iba a ir para el sacerdote, otra era quemada para su dios, otra era para el mercado, otra era para la persona que ofrecía el sacrificio. Una de estas partes era para el sacerdote, porque de ahí vivía el sacerdote, de ahí comía. Bueno, ellos ya lo sabían, se dan cuenta de los que trabajan en el templo, tienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo. Pablo está seguro que ellos ya saben que incluso existe otro grupo de personas, aquí habla de los sacerdotes, y los que sirven en el altar reciben la porción de lo que se ofrece como sacrificio. Es decir, puede hablar de ambas personas que trabajan en el templo. Unos, los sacerdotes, que reciben la ofrenda directamente de lo que se quema en el altar, y otro, de los que se encargan del mantenimiento del templo, de todas las ofrendas que se llevan al templo, tanto monetarias como pues en especia, lo que sea, la gente podía vivir de esas ofrendas. Entonces, si estaban sirviendo en el templo, era obvio que de las ofrendas y de los sacrificios podían mantenerse ellos mismos. Eso lo sabían los corintios. Bueno, Pablo les dice, del mismo modo, el Señor ordenó, dio la orden, dio el mandato de que los que predican el Evangelio sean sostenidos por los que reciben el mensaje. Entonces, lo que les está diciendo aquí Pablo es lo siguiente. Oigan, yo ya les prediqué el Evangelio de Jesucristo. Ustedes ya son salvos gracias a Jesús. Yo los he estado alimentando de esto para que ustedes crezcan espiritualmente. Como retribución, a mí como apóstol o a Bernabé o a quien esté sirviendo, ¿qué les corresponde a ustedes como iglesia? Apoyar de manera material al bienestar, al sustento de esta persona. Esto habla de que pues, la iglesia se tiene que hacer cargo de las necesidades materiales de su pastor o de su líder. Sí, la iglesia debe aportar, parte de las ofrendas debe ser dados al ministro, porque él está sirviendo, está enseñando de la buena noticia. Y eso es algo que mandó Jesús. Aquí se nos dice, el Señor ordenó. Entonces, es algo útil. Pablo les está poniendo aquí su argumento y les está diciendo, su obligación es cumplir con eso, pero no lo hemos hecho por amor. La siguiente semana, si Dios nos permite, seguimos con el capítulo 9, pero no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Si no hay dudas, solamente recuerden, el principio que Pablo está hablando desde el capítulo 7 hasta ahorita, el capítulo 9, y va a seguir hablando cuando mencione los dones, va a ser el amor. Mientras el amor permee sobre los dones, sobre la libertad, sobre la pureza, eso va a permitirnos estar en la misma sintonía que Dios quiere que estemos. Muy bien. Dani, ¿quieres despedirnos en oración, por favor? Claro. Vamos a orar. Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por la vida de cada uno de los jóvenes. Y te pedimos, Señor, que pues tu palabra, Señor, crezca cada día en nuestros corazones, Señor, y que lo pongamos en práctica. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. Bueno, nos quedan unos segundos solo para saludarnos, chicos y chicas.